Muy buenas noches, familia de Arcadia Zona 51. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, familia, otro programa más colaborativo con nuestros hermanos de TDN en iVox. Y un saludo a toda la familia de iVox y en Sport Direct Radio, la FM de Málaga. Y hoy tenemos un programa para nosotros muy especial, porque además contamos con la visita de alguien que hemos conseguido su participación, ¿no? Tan amablemente ha accedido a estar aquí con nosotros en un espacio de tiempo muy corto. Además, me impresionó muchísimo cuando Raúl me hizo llegar su vídeo. Pero primero vamos a saludar a nuestro copresentador, don Raúl Casini. Raúl, muy buenas. Muy buenas noches, pues aquí estamos. Buenas noches, pues estoy literalmente al raso. Lo están viendo los espectadores de YouTube, no así los oyentes de TVN, que estoy grabando en la calle porque es que me han dejado en la calle. Yo he llegado a mi casa de trabajar y cuando iba a subir, pues resulta que no había nadie y yo no tengo llave. Así que aquí estoy al fresco, al aire libre. Pues nada, un programa diferente sí, para un invitado especial que tenemos hoy con nosotros, porque tenemos a alguien de al otro lado del gran charco. Sí, ¿no correcto? Juan Miguel Zunzunegui, historiador mexicano. Juan Miguel, muy buena. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Y Raúl, bueno, cuéntale a tu audiencia, ya que esto ha sido idea tuya. Lo que pasa es que yo me apunto un bombardeo contigo. Yo contigo voy al fin del mundo, tú lo sabes. ¿Qué vamos a hacer esta noche? ¿Para qué estamos aquí? Porque tú y yo venimos dispuestos a que nos crucifiquen, porque nos van a crucificar después de esto, tú lo sabes, ¿no? Sí, bueno, ya como adelantamos la semana pasada, hoy vamos a hacer un programa para perder oyentes. O sea, tenemos así de claro, por lo menos vamos a perder oyentes del otro lado del Atlántico. Pero bueno, nosotros no estamos aquí para agradar a nadie, como siempre hemos dicho. Nosotros hacemos el programa que queremos, el programa que nos da la gana, el programa que nos apetece. Y bueno, todo esto viene a raíz de una noticia que me encontré en Facebook. Tú tienes más los datos porque yo estoy hablando a vuelo pluma hoy directamente. Yo te he pasado yo mis apuntes. Porque encontré en Facebook la noticia de que la Ciudad de México, la alcaldesa creo que es, ha decidido retirar una estatua de Colón en favor de una estatua, no sé si era de una diosa o de una guerrera azteca. Correcto, Amayac, creo que se llama, así lo ha anunciado la alcaldesa Claudia Sheinbaum, que la estatua de Colón en el Paseo de la Reforma será reemplazada por una réplica de la joven Amayac, una escultura olmeca descubierta al parecer a principios de este año. No sé si estamos bien informados, pero son los datos que constan a nuestro poder ahora mismo. Y a mí la verdad, cuando tú me lo comentaste, me sorprendió bastante, ¿no? Me sorprendió bastante este dato y bueno, yo me imagino que ahora don Juan Miguel nos aclarará bastante este tema cuando entremos más en materia, pero ya la noticia de por sí, cuanto menos es curiosa. Sí, claro, yo al ver esta noticia, evidentemente dije, bueno, esto es algo que hemos ido posponiendo y hay que hacerlo. Y es eso, es un programa sobre esa leyenda negra, esa falsa leyenda negra sobre España, que a día de hoy seguimos arrastrando en nuestro propio país, y por increíble que parezca, que nos condiciona de cara a Europa y que, bueno, pues sigue teniendo sus consecuencias y que se sigue extendiendo en Latinoamérica, en América, en Hispanoamérica, y que nos está dividiendo a raíz de esa hispanofobia que parece ser que se está entendiendo y que tiene sus claves, tiene también su porqué. Por ejemplo, en el caso, ya nos dirá nuestro invitado si es así, la vertiente, digamos, política que del actual presidente, por ejemplo, mexicano, esa intención un poco como de acercarse al resto de Europa, atacando a España. Es por lo menos lo que yo he escuchado, he leído de otros historiadores también mexicanos interesados en desmontar esta leyenda negra. Correcto. A mí lo que me sorprendió, Juan Miguel, cuando yo me empecé a interesar por el tema, ¿no? Es cuando escuché unas supuestas declaraciones del presidente mexicano, López Obrador, en las que decía que el rey de España debería pedir perdón o algo por el estilo. Esas fueron sus declaraciones. Y ahí fue cuando eso fue la primera vez que yo lo comenté con Raúl. Entonces ya fue cuando él me dijo que íbamos a intentar hacer este programa, pero bueno, a mí me gustaría que tú nos ayudaras un poco a nosotros y a quien nos esté escuchando a, como decíamos fuera de micro, a desmontar, ¿no? Esa leyenda negra que se ha creado, ¿no? En torno a los españoles, ¿no? A los colonizadores españoles.
Bueno, pues no sé por dónde empezar, es una historia muy larga y muy compleja, pero creo que las disculpas que le exige el presidente de México al rey de España es un buen inicio. Lo primero que es importante tal vez es ubicar a la gente que nos escucha, que no son mexicanos, que en México tenemos un momento muy extraño ahorita porque tenemos en el poder a un populista de derecha que piensa que es de izquierda. Desde ahí es todo un tema muy complejo, ¿no? Que lleva 20 años con una narrativa de odio para tratar de llegar al poder y que una vez que lo ha logrado, llegar al poder, pues obviamente tiene que sostener esta narrativa de odio. Y es un hombre cuyo proyecto es no tener solución a ningún conflicto y entonces señalar culpables, ¿no? Y dio la casualidad de que, claro, en este año 2021 coincidían dos fechas muy importantes y muy simbólicas para México. Por un lado, los 500 años de la caída de Tenochtitlan, que yo siempre le digo así, la caída de Tenochtitlan, aquí le llaman la conquista de México, pero lo primero que hay que entender es que un país que no existía no puede conquistar a un país que no existía y que la situación de 1521, según yo, es más o menos esa, ¿no? España apenas está terminando de conformarse, pero cuando llega para acá Hernán Cortés, no podemos hablar aún de España, aunque estemos ya casi, ¿no? Y desde luego no podemos hablar de México, no solamente porque aquí no hay México, no hay país, ese nombre ni siquiera existe. Si tú pudieras viajar al pasado, nadie en esta tierra hace 500 años se identificaría como mexicano. Ni siquiera estamos cerca del concepto Estado, del concepto nación, del concepto país, ¿no? En aquella civilización mesoamericana. Pero bueno, estos 500 años de la caída de Tenochtitlan, la capital de los aztecas, y 200 años de que se consuma la independencia, ¿no? Y bueno, pues es muy curioso porque en México siempre nos han educado con el trauma de la conquista. El presidente de México usa el festejo de la independencia para seguir hablando de la conquista, ¿no? Y a ver, miren, nosotros sabemos que la política vive de símbolos. A estos 500 años de lo que en general se conoce como la conquista de México, pues era una época maravillosa para hacer una reconciliación simbólica. Digo simbólica porque hasta antes de que llegara Andrés Manuel al poder no había conflicto entre México y España, ¿no? Por más que en México nos eduquen con el trauma de la conquista, pienso que la mayor parte de los mexicanos entendemos que eso es un tema superado, ¿no? Pero bueno, cuando vives de discursos de odio, pues hay que estar exaltando el odio. Hubiera sido muy bonito aprovechar esos 500 años para una reconciliación simbólica que tengo que decir una cosa, España ha pedido esas disculpas que el presidente de México hoy en día exige en varios momentos. El primero, en 1836, cuando España reconoció la independencia de México, se hizo un acto protocolario de desagravio, ¿no? Los políticos nunca usan la palabra disculpa para disculparse. En 1910, cuando se cumplían 100 años de la independencia, gobernaba aquí Porfirio Díaz, se hizo un gran evento por el centenario de la independencia, vino la delegación española que tenía banderas de la guerra de independencia y uniformes militares de los próceres de la independencia mexicana, devolvieron cosas, y se hicieron intercambio de regalos y se pidió otra vez una disculpa, sin decir la palabra disculpa, pero se habló del desagravio y de la amistad entre México y España. Y la tercera ocasión fue el rey don Juan Carlos I, en 1990 o 91, nunca tengo clara esa fecha, se acercaba el 92, los 500 años de la llegada de Colón, es cuando empezaron todos estos temas de que si el genocidio y que si tantas cosas, y don Juan Carlos pidió disculpas, y de manera muy interesante, no pidió disculpas al presidente de México. Don Juan Carlos fue a Oaxaca, la zona más indígena de México hoy en día, se reunió con los líderes de las comunidades indígenas, que serían los agraviados, ¿no? Por así decirlo, y ante ellos se hizo el propio rey de España, don Juan Carlos, un acto de igual, de pedir disculpas sin decir la palabra disculpas, pero se habló del pasado y de la reconciliación y demás. Es decir, esas disculpas se han pedido 3 veces, pero el presidente de México, por un lado, tiene que mantener su discurso de odio porque de eso vive, y por otro lado estoy convencido que a nivel personal es un hombre muy traumado y necesita que don Felipe VI le pida disculpas a él. Mira, si lo hubiera querido una verdadera reconciliación o un verdadero acto protocolario, se hace lo que los diplomáticos saben. Tú mandas una carta privada, una carta secreta, donde le recomiendas o le planteas al rey Felipe VI, aunque lo va a leer su equipo, que estaría muy bien hacer un evento protocolario de disculpas, y estoy seguro que si eso hubiera sido la intención del presidente de México, se hubiera logrado hacer, pero mandas una nota diplomática secreta, privada, donde dices vamos a hablar de la reconciliación y hasta planeas un evento, pero
mandar una carta pública y hacer públicamente la bravata de yo ya le exigí al rey de España que se disculpe, en ese momento, aunque el rey de España hubiera querido, ya no puede hacerlo, porque ya es como asumir que el rey de España responde, o cualquier rey, en este caso el de España, responde a las bravatas y las presiones del presidente de México. Y a partir de que él lo hace público, pues el rey Felipe VI ya no tiene opción. Y entonces, pero esa es la estrategia que usa este hombre desde siempre. Enarbolo una causa que parece justa, pero pido cosas que sé que no me pueden dar y así me puedo hacer la víctima todo el tiempo. Y eso es de lo que ha vivido América Latina los últimos 200 años, de hacerse la víctima. Vale. Me ha quedado bastante claro. Porque claro, pero sin embargo, llama la atención hacerse la víctima, por ejemplo, respecto a España, como vemos, pero por lo menos en España no se ve, no sé qué allí al otro lado del Atlántico, pero aquí en España no nos da la impresión de que, por ejemplo, México reclame a Estados Unidos, pues, por ejemplo, la pérdida de California, la pérdida de Texas, la pérdida de Nuevo México, la pérdida del 60% del Colorado, los territorios más ricos de Norteamérica que se los llevó Estados Unidos y no vemos que reclame. Bueno, porque otra vez estamos hablando de estrategias políticas y no de verdadera historia. A ver, en México siempre nos han educado mucho con el trauma de la conquista, o sea, es triste, pero la educación pública y hasta la privada en México, en la historia, gira en torno a ese trauma y gira en torno a la idea de que si México no termina de salir adelante, es culpa de todos menos de los mexicanos. O sea, es culpa de Cortés, es culpa de Santana, es culpa de Porfirio Díaz, es culpa de la globalización, es culpa de los gringos, es culpa de los españoles, pero nunca es culpa nuestra, porque ¿cómo va a ser posible, no? Entonces, ¿por qué el presidente de México no exige disculpas de Estados Unidos? Porque es un cobarde. A ver, lo definió perfectamente un ministro boliviano hace 2 años. Es un cobarde matoncito, es un bully de patio de escuela. El presidente de Estados Unidos sí se le pondría... pues digamos, respondería más a esas bravuconadas, ¿no? No se mete con quien sabe que no se puede meter. Porque al final, a ver, ¿qué ha hecho don Felipe VI? Pues se ha comportado como un rey, es decir, pues le da la menor importancia posible, ¿no? Y deja que sean otros políticos los que peleen esa batalla, pero él le da la menor importancia posible. Andrés Manuel no se mete en ese discurso con Estados Unidos, bueno, porque sabe que le van a contestar. Pero es bien interesante que menciones lo de la pérdida de ese territorio, porque si ese territorio, que hoy es todo el sur de Estados Unidos, que en su momento fue la mitad del territorio mexicano que se pierde en esa guerra de 1848, pero a ver, ese fue territorio mexicano durante 20 años, nada más, ¿no? O sea, es decir, cuando viene la independencia en 1821, Agustín de Iturbide declara que eso es parte del imperio mexicano, pero hay que recordar que era un territorio despoblado, era un territorio donde había más o menos 80,000 habitantes en 2 millones de kilómetros cuadrados, y que si el México recién independizado podía reclamar esos territorios como propios, es precisamente por la herencia española, no por la herencia mexica, no por la herencia azteca, no por la herencia de ninguna cultura mesoamericana, porque son los 300 años de virreinato donde pues los españoles que llegan y colonizan son los que hacen la conquista de ese norte. Y una parte que nunca nos cuentan en México, y supongo que en España tampoco, es que el principal pueblo aliado de Hernán Cortés, los tlaxcaltecas, son los que realmente conquistan toda esa parte para el virreinato de Nueva España, igual que son los tlaxcaltecas los que en 1556 salen del puerto de Acapulco con Andrés Legazpi y para llegar a las Filipinas y encontrar el viaje de regreso, y son guerreros tlaxcaltecas los que acaban conquistando las Filipinas desde Nueva España. Porque claro, si nos contaran esas versiones de la historia donde texcocanos, tlaxcaltecas y otros pueblos de América son aliados de Cortés y de los españoles, pues entenderíamos que no hubo una conquista. Entenderíamos que lo que hubo fue, bueno, pues el encuentro de 2 mitades de la humanidad y la construcción de algo que acabó siendo la Nueva España. Y entonces veríamos que nuestra narrativa de conquista no viene al caso. Ya, dígame. Me va a permitir usted un inciso porque el historiador argentino Mario Gullo, creo que recordar, pues no tengo aquí los apuntes, precisamente habla, por ejemplo, de la liberación de Cortés, no de la conquista.
pues estaríamos hablando de un pueblo como el azteca que tenía oprimido a las tribus de alrededor, por ejemplo. Bueno, es bien interesante porque, a ver, Hernán Cortés toma Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Va al mando de 100,000 guerreros. 100,000 guerreros. Y yo no sé si en México, bueno, sí, tristemente sí sé que mucha gente se imagina una flota de cientos de barcos españoles llegando a América con la intención terrible de conquistar y saquear, ¿no? Pero resulta que de 100,000 guerreros que están al mando de Hernán Cortés, 800 son castellanos. O sea, Hernán Cortés está al mando de 800 castellanos, no españoles, castellanos aún, y los otros 99,000 hombres que van con Hernán Cortés son guerreros de aquí, son los tlaxcaltecas, los cholultecas, los texcocanos y una serie de pueblos que estaban efectivamente oprimidos por los aztecas, además oprimidos de la peor forma, es decir, de la manera más sanguinaria, más violenta, con sacrificios humanos, con obligación de otorgar gente para los sacrificios humanos, con canibalismo ritual, con una serie de cosas que son indefendibles y que tristemente el patrioterismo mexicano las defiende, ¿no? Porque se habla mucho que, es que los desgraciados y malditos españoles llegaron e impusieron su religión y a su Dios. Y dices, bueno, pero 100 años antes los mexicas, los aztecas habían hecho lo mismo. Conquistaron Mesoamérica, que ojo, son un pueblo que viene del norte, y que de 3,000 años de historia de Mesoamérica, los mexicas solo existieron 200 años, y que llegan del norte en torno al siglo XIII y conquistan todos los valles centrales de Mesoamérica y los someten, los conquistan, los saquean, les imponen a su Dios. Todo eso que aquí se dice que hicieron los españoles, lo hicieron los aztecas 200 años antes, ¿no? Que los españoles. Pero al parecer los aztecas tienen ese derecho. Por alguna razón extraña, los aztecas pueden matar, saquear, violar, imponer reyes y no pasa nada, imponer dioses, perdón, pero si lo hacen los castellanos es terrible. Además de que pensar que 800 castellanos pueden imponer algo, bueno, pues también es un tanto absurdo, ¿no? Entonces, don Juan Miguel... Porque de hecho, 200 castellanos, si mal no recuerdo, creo que eran unos 200 o 300, además eran marinos, eran simplemente tripulación de los barcos. Sí, que no son guerreros, que no son... Bueno, es una época en la que todos los hombres, todos los marinos son soldados, ¿no? Y donde todos los hombres saben hacer un poco de todo, pero que efectivamente ni siquiera es un ejército profesional, son marinos colonizadores del Caribe, porque además nadie llega directamente de España, ¿no? O sea, están llegando de Cuba, donde la población de castellanos no llega a 5,000, y que Cortés, para conseguir los hombres que consiguió, ¿no? Al principio 400 hombres y 11 barcos, primero tuvo que explorar todo el Caribe para que entre todas las islas él pudiera juntar 11 barcos y 400 hombres, porque apenas está Castilla colonizando el Caribe y Cortés no sabe a lo que viene, se lo imagina, se imagina que hay territorio, continente, que hay civilización, pero Cortés, y eso es bien importante también entenderlo, desde que sale de Cuba, si uno ve la expedición que organiza Cortés, te das cuenta que esa no es una expedición de conquista, no es una expedición militar. Cortés sube 400 castellanos, 200 indígenas taínos, 12 caballos, 12 es nada, 12 cañones, nada, 13 escopetas, nada, en cuanto a armas, nada, pero sube cerdos, gallinas, burros, mulas, bueyes, granos, yuntas. Él viene a quedarse. Es un hombre que viene a colonizar y que viene con el sueño de quedarse. Quién sabe por qué, es muy difícil entender la mente de Cortés. Bueno, y hace todo lo posible por quedarse y se queda. Y gracias a que Cortés se queda y a que en 300 años de virreinato, tampoco nunca nos dicen esto, en 300 años de virreinato de Nueva España, solo hubo 50,000 españoles que emigraron de España a América. 50,000 en 300 años. También llamarle a eso conquista es absurdo. Lo que tenemos aquí es el desarrollo de los criollos, de los españoles que ya nacen acá y la descendencia que hacen acá, y que aún así, para 1808, cuando empieza el proceso de independencia, de 6 millones de habitantes, 4 millones son indígenas, los demás son mestizos y criollos, y hay 15,000 españoles. Entonces, llamarle a esto conquista es una narrativa, no una realidad. Es una narrativa que tristemente hace que en México se nos enseñe la historia con odio. Y estoy seguro que en España esta parte de la historia por lo menos se educa con culpa. Y ninguna de las dos cosas debería de ser. México no existiría si los castellanos no hubieran llegado.
Exactamente, eso es lo que yo he escuchado más de una vez a profesores que yo he tenido la suerte de tener siempre, ¿no? Profesores que hablan, igual que Juan Miguel, ¿no? No les gusta hablar de conquistadores, ellos siempre les llaman, de hecho, se enfadaban, ¿no? Cuando decíamos los conquistadores, y realmente no eran, como estamos viendo, o está viendo nuestra audiencia, o sea, no estamos ante conquistadores, estamos ante personas que iban a colonizar con la intención de quedarse y realmente, pues, expandir, ¿no? Digamos, el territorio de las Españas, como se le decía en aquel entonces, y a llevar una inclusión, ¿no? Y una fusión de los pueblos que llegaron a abrazar una nueva cultura e incluso, podríamos decir, ¿no? Una forma mejorada de vida bajo leyes protectoras de derechos en toda la llamada nación española, ¿no, Juan Miguel? O sea, que no estamos hablando de que Sí. perdón, de que Hernán Cortés, eso de que fueron genocidas, estamos viendo que no, ¿no? Bueno, otra vez, ¿no? 800 genocidas que acabaron con Claro. 15 millones de habitantes. No tiene sentido. Claro, es que llegó la viruela. Y a ver, los que se quieren aferrar al discurso dicen, sí, pero la viruela la trajeron los malditos españoles. Bueno, sí. Entonces hoy en día hay que culpar al COVID de los chinos y hay que culpar a los mongoles de la peste negra. O sea, así son los procesos de la humanidad. No es bonito, pero así son. Llega la viruela y sí que hubo un exterminio por parte de la viruela, porque la población originaria de América rondaba en torno a los 50 millones, según dicen, en Mesoamérica serían 15. Si nos concentramos en Mesoamérica, donde se construye México, de 15 millones que se encuentra Hernán Cortés en 1521, deben quedar 700,000 100 años después. O sea, sí es una reducción dramática de la población que tiene que ver con la viruela, con las epidemias, pero que llegaron tan poquitos españoles que aún con una reducción del 95% de la población indígena originaria, pues seguían siendo el 60% de la población para 1800. Y eso me lleva a dos comentarios que me resultan muy importantes. Que si bien es muy importante atacar las leyendas negras, es muy importante no hacer leyendas rosas o leyendas doradas como contraparte. Es decir, lo que ocurrió en América en el siglo XVI sí fue violento y sí fue terrible. Claro que lo fue. Claro que este encuentro de culturas, este choque de culturas desarrolladas de manera completamente aislada entre toda la zona eurasiática y América, claro que fue violento, claro que fue conflictivo, claro que hubo guerras, claro que hubo destrucción cultural. Bueno, sí, sí la hubo. Pero es muy importante decir que también es muy triste decirlo, pero ese es el proceso de creación de culturas en toda la historia de la humanidad. Es decir, que cada gran cultura, imperio y civilización que podamos encontrar hoy es resultado de que en el pasado chocaron las culturas. Bueno, la misma España, pues es resultado del choque de romanos, griegos, judíos, visigodos, árabes. A ver, es bastante conflictiva esa historia. Y si nos vamos a las grandes culturas que la humanidad sigue venerando, como los griegos, bueno, pues los griegos, antes de ser los griegos, llegaron y mataron todo lo que había en el Mediterráneo Oriental y destruyeron las culturas anteriores y destruyeron ciudades, así como los aztecas llegaron, invadieron y destruyeron, ¿no? Entonces, que no se trata de cambiar la leyenda negra por una leyenda rosa o dorada, que sí hubo mucho conflicto y violencia, pero que al final, bueno, pues eso, uno, es el pasado, lo cual quiere decir, no se puede cambiar. El pasado no debes juzgarlo, debes entenderlo y entender que de ese pasado resultamos nosotros. La España que hoy existe, porque claro que España que nace como el primer imperio global, y creo que hasta eso les enseñan a sentir vergüenza en España, ¿no? Cuando es el primer imperio global de la historia de la humanidad, ¿no? Es para que España tenga un gran orgullo con eso. Ningún imperio es amable, ¿no? O sea, no es que los conquistadores lleguen a decir, permíteme, gracias, porque quiero usar tu territorio. Todos los imperios son violentos, el español lo fue. Pero, a ver, en México, 300 años de España dejaron 1000 ciudades. 1000 ciudades. Y es bien importante señalarlo porque clásica pregunta con el discurso de odio aquí en México es, ¿y dónde está el oro que se robaron esos españoles, no? Cuando hay que dar un dato. En los últimos 10 años, México ha extraído más oro que en 300 años de virreinato, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está el oro que se robaron los españoles? Bueno, está en forma de 1000 ciudades, con catedrales, con templos, con universidades, con palacios de gobierno, con acueductos. O sea, tú llegas a la América española y es como llegar al Imperio Romano, ¿no? Las cosas que te encuentras, ¿no?
Es decir, que con universidades, que es un imperio constructivo, con todos sus defectos como todo imperio, es un imperio constructivo. Y la otra cosa que para mí es muy importante señalar es que, dado que el México que nace en 1821 tiene un 60% de población indígena, tendríamos que preguntarnos los mexicanos, ¿cuándo es que muere la cultura indígena? Es decir, en 1821 el 60% de la población de Nueva España convirtiéndose en México es población indígena y la mayor parte de ellas no hablan castellano. Y si no hablan castellano es porque en 300 años no se les impuso. Es porque en 300 años, derivado de las leyes nuevas de 1542 firmadas por Carlos V, se respetan las lenguas indígenas. Y que es el México independiente el que acabó con las lenguas indígenas. Porque, a ver, en 1821, 60% de la población de México es indígena. Hoy es el 7%. Esa reducción del 60 al 7 se generó en el México moderno, en el México independiente, en el México que se está construyendo con discursos nacionalistas, y el discurso nacionalista es todos tienen que hablar la misma lengua, y es el México independiente el que impone la lengua española, y es por lo tanto el México independiente el que no acabó con todas, porque se siguen hablando hoy algunas, pero es el México independiente el que acaba con las lenguas indígenas, y en gran medida el presidente tan venerado en México, Benito Juárez, es el que acaba con las costumbres indígenas. Entonces, claro, es mucho más fácil decir que fue el desgraciado de Hernán Cortés y hacernos víctimas y hacernos absolutamente irresponsables de nosotros mismos, porque eso es lo que hace el discurso histórico mexicano. Hace que los mexicanos crezcamos como niños inmaduros que culpan de todo al resto del mundo. Oye, Raúl, a mí el nombre de Hernán Cortés no sé si tendrá similitud o algo, pero me recuerda mucho a un personaje del cual tú y yo llevamos un par de días hablando. Pero no, claro, no se sabe por qué no se le juzga de la misma manera como viene siendo el general Custer con los nativos americanos, su séptimo de caballería, que como tú bien decías, y yo a lo mejor me paso de la raya, como tú te pasaste ayer, pero es que si miramos los datos, el general Custer hace que Hitler parezca un muñequito, o sea, la pantera rosa a su lado, con todo lo que... A lo mejor no tanto, pero sí a la altura, porque, por ejemplo, Juan Miguel, como bien ha comentado, los españoles llevamos la viruela accidentalmente a Centroamérica, pero este señor, por denominarlo de alguna forma, el general Custer, que fue, por cierto, el último en su promoción, es decir, no era tampoco especialmente brillante, él repartía entre la población indígena norteamericana mantas infectadas con la viruela. Creo que aquí hay una sutil diferencia sobre, digamos, la viruela que llevaron estos 800 castellanos o los que después se sumaran a lo que hacía este individuo. Que, por cierto, todos hemos visto las películas americanas, esas escenas de los indios arrancando las cabelleras, de los militares, de los cowboys, etcétera. Bueno, pues realmente esto no lo hacían los indios norteamericanos. Bueno, sí. Bueno, no. Lo hacían los que estaban del otro lado, los que trabajaban para el general Custer, los que trabajaban para el ejército de los Estados Unidos, que les obligaban a los indios que ellos mataban a cortar la cabellera para después hacer recuento y ver que efectivamente eran leales. Exacto. Bueno, pero es que el proyecto de matar indígenas de manera deliberada siempre fue un proyecto británico. Pero volvemos al tema de las narrativas, ¿no? Cómo Inglaterra desarrolla la narrativa de los españoles son conquistadores, los ingleses somos colonizadores, que ya el puro cambio de palabra, usar conquistador o usar colonizador, ya te da connotaciones completamente diferentes. Sin embargo, pues allá hay un asesinato indiscriminado de indígenas de manera deliberada, como en Argentina, en la Patagonia, lo hubo con los patagones, o en Chile con los mapuches, pero en Argentina y en Chile también fue después de la independencia. Son los argentinos y chilenos independientes los que acaban con su población indígena, como Benito Juárez en el caso de México. Mira, si vamos a comparar a Cortés con alguien, pues yo la verdad es que, escribí un libro muy bonito sobre Hernán Cortés, que si los pueden conseguir ahí en España, les daría una imagen muy interesante de este gran hombre. A ver, Juan Miguel, enséñalo otra vez a cámara, por favor, para que la gente lo pueda... Estupendo. Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, lo saqué el año pasado. Y bueno, es una visión que creo que es muy refrescante sobre Hernán Cortés. Creo que en España les puede resultar muy interesante ver
el tamaño de este hombre, a quien yo comparo en este libro nada más con Alejandro Magno, con Julio César, porque Hernán Cortés entró a Tenochtitlan por la puerta grande, por la misma puerta que entró Alejandro a Jerusalén y Julio César a Roma. Cuentan que alguna vez Bartolomé de las Casas, que era férreo enemigo de Cortés y de quien se ha hecho una leyenda dorada, porque la carrera de las Casas empieza como esclavista, y Hernán Cortés siempre estuvo en contra de la esclavitud, cabe decirlo, y que aparte la esclavitud quedó abolida aquí desde 1542, pero bueno, a mí me encanta que te dicen, no, es que Miguel Hidalgo abolió la esclavitud en 1800, y dices, bueno, pues sí, 250 años después que Carlos V, pero ni hablar, ¿no? Hernán Cortés fue recibido por el Tlatoani Moctezuma, que lo tomó de la mano y entró con él caminando a la ciudad. Cuando Cristóbal de las Casas se encuentra con Cortés tiempo después y le reclama todo el tema de la conquista, Hernán Cortés cita las escrituras y le dice, el que entra por la puerta no es ladrón ni salteador. Y es que así entró Hernán Cortés, entró por la puerta grande a Tenochtitlan. Ya alguna vez me han dicho que es una barbaridad de mi parte comparar a Alejandro Magno con Cortés, a lo cual siempre contesto, sí tienes razón, no es justo comparar a Alejandro con Cortés, porque Alejandro con 30,000 hombres con solo 30,000 hombres tardó solo 10 años en conquistar el imperio persa, mientras que Hernán Cortés con solo 400 hombres tardó solo 18 meses en conquistar el imperio mexica. A ver, es un hombre fuera de serie, Hernán Cortés, sobre el que tristemente cae una leyenda negra, que eso ya es una construcción del siglo XIX, pero pues ustedes dejaron ir a un paisano fuera de serie y nosotros pues tuvimos el honor. Que de hecho, para quien no lo sepa, Hernán Cortés nace en la provincia de Badajoz, aquí donde yo resido, en Medellín, pueblo que se llama Medellín, que está aquí en la provincia de Badajoz. Fallece en Sevilla, en un pueblo que está justo al lado de mi pueblo de nacimiento, Castilleja de la Cuesta, y actualmente está enterrado, si no me equivoco, en la parroquia de Jesús Nazareno Inmaculada Concepción de Ciudad de México, donde está su tumba. Pero que para quien no lo sepa, Hernán Cortés es extremeño de nacimiento y sevillano de muerte. Vamos, que fallece en Sevilla. Y bueno, aquí tengo que decir que aquí en Extremadura y en Sevilla no tiene muy buena imagen Hernán Cortés. No se le da la imagen de colonizador, sino todo lo contrario, de genocida, conquistador sanguinario que iba por el oro, que iba a lucrarse, que iba como a casi todos, ¿no? O sea que esa es la imagen que se tiene la mayoría, no todos, la mayoría de los extremeños y sevillanos de Hernán Cortés. Pues imagínate. No, que hablando de, como hablamos de Hernán Cortés, de que efectivamente está allí en México, y lo último que leí, no sé si era que lo querían exhumar o como no podían exhumarlo, simplemente iban a dejar las autoridades de realizarle el mantenimiento a la tumba de Hernán Cortés. La tumba de Hernán Cortés no se le da mantenimiento hace décadas. Hernán Cortés yace de manera muy indigna, pero es muy interesante dónde está Hernán Cortés y cómo llegó a estar ahí, porque efectivamente muere el 2 de diciembre del 47 en Castilleja la Cuesta. Él en su testamento pide que sus restos sean traídos a Nueva España, porque él ya se sentía de acá, él es un tránsfuga cultural, él llega un momento en que ya no es más castellano porque vivió más tiempo acá que allá, ¿no? En fin, él pide que sus restos sean traídos a Nueva España. Conflictos políticos con Carlos V hace que Carlos prohíba el traslado de los restos de Cortés, que finalmente llegan 20 años después, en 1566, en medio de la primera revuelta de independencia que hubo en Nueva España, que está encabezada por los 3 hijos hombres de Hernán Cortés. Es decir, los 3 hijos hombres de Hernán Cortés usan la llegada del cadáver de su padre, que era amado y venerado por todos en aquella Nueva España, comenzando por los indígenas, y lo usan como estandarte para una primera revuelta de independencia que evidentemente fracasó, pero bueno, que así empieza, ¿no? Y los restos de Cortés, a ver, él pidió que fueran enterrados en el templo de Jesús Nazareno, donde hoy están, porque es un templo que se construyó por instancias de Hernán Cortés, y quedó siendo el templo contiguo al primer hospital de Nueva España, el Hospital de Jesús,
que es creado con dinero que deja Hernán Cortés en su testamento. Entonces él quería descansar en el templo del hospital que él creó para aliviar a la población indígena, precisamente. Cuando sus restos llegan, el hospital y el templo no están terminados y entonces va a ser enterrado en la parroquia de los franciscanos en el pueblo de Texcoco, que fueron unos de los aliados de Cortés, los texcocanos. Estuvo ahí durante mucho tiempo hasta que hicieron obras en ese monasterio y entonces sus restos fueron trasladados al templo de los franciscanos en la Ciudad de México. Y estuvo en ese templo de 1621 a 1790, no es cierto, a 1800, no, ahorita me acuerdo, espérame, estuvo ahí hasta 1796, sí, hasta 1796, cuando el virrey Revillagigedo decidió que había que finalmente depositar los restos de Cortés donde él lo había estipulado, ahora que ya estaba listo el Hospital de Jesús y el Templo de Jesús Nazareno, y en 1794 los restos de Cortés fueron trasladados a este Hospital de Jesús, a este Templo de Jesús Nazareno, donde se hizo una inhumación solemne presidida por el virrey de la Nueva España y el arzobispo de la Ciudad de México, donde se depositaron los restos de Cortés en una urna de cristal incrustada con oro y piedras preciosas, que fue depositado en un altar de mármol donde había un busto de bronce de Hernán Cortés hecho por el valenciano Manuel Tolsá y un obelisco de 7 metros de altura. Así fue como honraron a Hernán Cortés en 1796, dando una sepultura solemne como padre de la patria en medio de lo más alto de la sociedad novohispana. 1796. Todavía era Nueva España. Después viene la independencia y pasa algo muy interesante. En 1821 se consuma la independencia. Los restos de Cortés, pues ahí estaban. México nace como imperio. El emperador Iturbide, pues duró apenas 1822, abdicó en 1823. Y el gobierno republicano que derrocó a Iturbide se enfrentó a un problema. Como oposición, lo mismo que pasa hoy, ¿no? Es bien fácil ser oposición y criticar todo. Ya que los republicanos derrocaron a Iturbide y tomaron el poder, pues no podían solucionar ninguno de los problemas de este México recién nacido. Hicieron lo que hacen los políticos toda la vida. No puedo darte respuestas, pues te voy a dar promesas y te voy a señalar culpables y voy a hacer discursos de odio. Y entonces, en 1823, el propio gobierno republicano empezó a decir, es que todo sigue siendo culpa de los españoles y todo es culpa de Hernán Cortés. Y promovieron que la multitud saqueara el templo de Jesús Nazareno, se robaran los restos de Hernán Cortés y los quemaran en la plaza central. O sea, todo eso promovido por el gobierno en 1823. Afortunadamente, uno de los hombres más brillantes de aquel recién nacido México, don Lucas Alamán, se enteró de todo esto, era ministro del Exterior de aquel gobierno, se enteró de esta iniciativa y él se robó primero los restos de Cortés. O sea, él se robó los restos de Cortés para que la multitud no pudiera robárselos y quemarlos. Y lo que hizo don Lucas Alamán fue, se llevó la urna que estaba expuesta ahí en este altar y escondió los restos de Hernán Cortés donde nadie los iba a buscar, ahí mismo, en el mismo templo, pero en lugar de dejarlos exhibidos, hizo un hoyo en la pared, metió los restos de Hernán Cortés, hizo actas notariadas de todo lo que estaba haciendo, describiendo los huesos, dejó un acta guardada en la pared, él se quedó con una, y bueno, en 1836, cuando España reconoce la independencia y empieza a generar aquí embajada, don Lucas Alamán le va a dar a los delegados españoles una copia de esta acta notariada, dejando claro dónde estaban los restos de Cortés. Como México estuvo en guerra todo el siglo XIX, pues esa acta se perdió y nadie supo qué había pasado con Cortés, porque claro, cuando la multitud llegó a saquear el templo el 16 de septiembre de 1823, pues simplemente vieron que los restos de Cortés ya no estaban. Y nadie supo qué había pasado con ellos. El propio Lucas Alamán hizo correr el rumor de que los había enviado con un descendiente de Cortés en Italia, y estuvieron perdidos hasta que en 1946 un exiliado republicano de la Guerra Civil Española, y no está claro cómo, consiguió o de pronto le llegó esta acta notariada. Entonces se organizó una comitiva de científicos y fueron al Templo de Jesús, abrieron la pared donde el acta decía, y ahí estaban los restos de Hernán Cortés, ¿no? Entonces fueron encontrados en 1947, fueron identificados, era exactamente como decía el acta,
Y claro, era el México que está saliendo de la revolución, que está armando discursos nacionalistas, que ese nacionalismo está basado en el discurso de la conquista, entonces no estaba muy bien visto que se hubieran encontrado los restos de Cortés, y entonces fueron guardados en la misma pared donde están hasta hoy. O sea, está emparedado los restos de Hernán Cortés, una placa muy simple, muy escueta, que dice Hernán Cortés, 1485-1547, y ya. Y prácticamente ningún mexicano sabe que esos restos están ahí. Y resulta también curioso cómo en el propio país, ¿no? Que lo vio nacer, España en este caso, tampoco, ¿no? Hace, digamos, nada por mantener viva, ya no la memoria de Hernán Cortés, porque Hernán Cortés, la memoria de Cortés va a seguir viva para bien o para mal, porque es parte de la historia, para algunos parte de historia mala, para otros parte de historia no tan mala, pero también resulta curioso cómo España, en este caso, no hace nada por sacar a la luz, digamos, honrar la verdadera imagen de Hernán Cortés, porque que yo recuerde, no hay ninguna estatua de Hernán Cortés en España, que yo recuerde, a lo mejor. En Medellín hay una. En Medellín, pero en México, la única está en este hospital, ¿no? Donde está su mausoleo, ¿no? Es el único sitio donde podemos encontrar una estatua de Cortés, ¿no? Mira, en ese mausoleo del Hospital de Jesús, bueno, en esa pared, en el Hospital de Jesús, hecho por la herencia de Cortés, está el busto de bronce que hizo Manuel Tolsá, que lo pueden ubicar perfectamente en España si van al Archivo de Indias, subiendo la escalera principal, ahí está una copia del busto, no sé si es la copia o el original, y si, cuál está aquí, pero bueno, porque fue hecho aquí ese busto, pero ahí está la copia o el original, da igual, del busto de Hernán Cortés que está aquí. Otra estatua donde aparece Hernán Cortés aquí en México está en un barrio de la Ciudad de México llamado Coyoacán, colonizado también por Hernán Cortés, donde hace su primera casa. Ahí hay uno que le llaman el Monumento del Mestizaje, y sale Cortés con doña Marina y con su primer hijo, Martín Cortés, el primer mestizo oficial, ¿no? Es decir, el primer mexicano, como quien dice, porque es español e indígena, ¿no? Pero pues tampoco nadie sabe que esa estatua existe. Pues yo en España solamente lo ubico en Medellín, que efectivamente tiene una estatua, y en Sevilla, bueno, en Castilleja la Cuesta, en la casa donde murió, hay un pequeño grabado también de piedra. Sí, ese colegio se conoce hoy como el Colegio de las Irlandesas. Está en la calle principal, la calle real, que se llama, es la calle principal de Castilleja de la Cuesta, y hoy en día es un colegio privado. Sí, y ahí sí hay también, está el busto de Cortés en sobre relieve, y una placa del ejército español dedicada a Hernán Cortés. Y también en Sevilla, no me acuerdo dónde es, en qué edificio de Sevilla es, que también hay un relieve de Cortés en la puerta, pero efectivamente le faltan monumentos, podría pensar uno, sobre todo cuando ves el de Colón, ¿no? Que a ver, Colón, la verdad es que sí es todas las cosas terribles y despreciables que dicen de él, pues sí lo fue, aunque sin él tampoco existirían los países de América, y ya ves la tumba que tiene, ¿no? En la Catedral de Granada, el señor Colón. No, la de Sevilla. Ah, en la de Sevilla, exacto, en la de Sevilla. Sí, tienes razón, en la de Sevilla. Pero ya ves, a ver, Hernán Cortés tiene un monumento muy importante, muy bonito, muy grande en su honor. Porque al final los monumentos son para honrar lo que un hombre logra crear en vida. Y Hernán Cortés creó un país. Y ese es el monumento de Hernán Cortés. El monumento histórico de Hernán Cortés se llama México. Es un país que no existiría si Hernán Cortés no hubiera llegado aquí. Este país que es, y es bien importante recordarlo, el primer hispanohablante del mundo. Que de los 550 millones de hablantes de la lengua española que existen hoy en día y que la hacen una gran lengua universal, el 25% están aquí en México. Es decir, a nivel de las reales academias, pues México es el amo y señor de la hispanidad porque aporta el 25%, casi lo mismo que Estados Unidos, por los mexicanos, evidentemente, y España viene a ser el tercer país de la hispanidad, lo cual no deja de ser interesante, y ubicar que el 90% de la hispanidad está fuera de España. El problema de este 90% de hispanidad, que estamos casi todos en América, por ahí algunos en Guinea, por ahí algunos en Filipinas, ¿no? 23 países que hablan español en 3 continentes,
El 90% estamos aquí, lo malo es que yo digo que somos como un pueblo exiliado, pues todos somos hispanos. No españoles si uno no quiere, porque español, bueno, se refiere al que nació en España, pero mucho más importante que dónde naces es la lengua que hablas, porque la lengua que hablas es la lengua en la que piensas, es la lengua en la que razonas, es la lengua en la que comprendes el mundo, es la lengua en la que te manifiestas a ti mismo tus emociones, es la lengua en la que amas. Eso es lo que somos todos en este lado, ¿no? 90% de la hispanidad que vivimos en América somos hispanos, pero tristemente somos como un pueblo exiliado porque ni siquiera sabemos que somos hispanos, ¿no? Tienes en México a 120 millones de personas que hablan español y que dicen en español que no tienen nada que ver con los españoles y que le mientan la madre al español en español y que tienen 2 nombres y 2 apellidos en español. Y que todas las tradiciones que México adora de sí mismo, a ver, las grandes tradiciones mexicanas, nuestra música, nuestras danzas, nuestros bailes, nuestro folclore, nuestra gastronomía, nuestros trajes típicos, todo es virreinal. Todo es una mezcla de lo que traen los españoles y cómo resulta que los indígenas de aquí eran evidentemente muy creativos y muy coloridos, y entonces aquí pues se hace todo, el barroco se hace más barroco, ¿no? Y a todo se le pone más colores y todo se hace más creativo. Pero si tú ves los trajes típicos de Chiapas y de Oaxaca, pues son trajes sevillanos, son trajes andaluces, son trajes del sur de España, con otros decorados, con otros bordados, con otros colores, con otros motivos. Si tú ves el traje de charro, bueno, aquí en México nadie ubica que los charros son de Salamanca, ¿no? El concepto charro, el hombre a caballo, el hombre de campo, el traje, claro, el charro de Salamanca, que es mucho más simple, que el de acá, que bueno, fue bórdalo de plata por todos lados, y bueno, el traje de charro mexicano, que es muy bonito, y que los charros que se ponen a cantar, pues es lo que aquí conocemos como mariachi, y recordar que pues José Alfredo Jiménez componía en español y no en náhuatl, y que los instrumentos del mariachi pues todos llegaron de Europa y que todos llegan a través de España, ¿no? A ver, el traje típico femenino en México, el traje de China poblana, pues a ver, se le llama así a un traje que llega por la nao de China, porque de pronto ubicar que México, Nueva España, era el centro de la globalización de aquella época, y que durante 250 años por aquí pasaba la ruta comercial más importante del mundo, que es la nao de China, y que muchos de nuestros trajes típicos y de nuestros platillos típicos, que nosotros pensamos que son bien mexicanos, pues son de influencia de la India por la nao de China. Y así te puedes ir con cada cosa, ¿no? O sea, un México que tiene este discurso en contra del español, pero es bien católico, cosa que tampoco serían sin los castellanos, y que ante todo es bien guadalupano. Y claro, aquí es casi una blasfemia y una herejía si tú le recuerdas a la gente que la Virgen de Guadalupe también es española. Con ese nombre, Virgen de Guadalupe, se aparece en España, según la leyenda, en el siglo XIII, y que además se convirtió en la patrona de Extremadura, y que Cortés y la mitad de los hombres que vienen con él, que son extremeños, son devotos de la Virgen de Guadalupe. De hecho, que la imagen que hay quien dice, ama quien dice no. De hecho, hay un historiador, mentira, no es historiador, es catedrático de lengua castellana, ya no está con nosotros, nos dejó hace muy poquito tiempo, don José María Orozco. Él decía que el parecido o el cierto de algunas en algunas partes de Latinoamérica, el parecido entre el extremeño y el andaluz con el habla de aquella zona se debe a que el 75 u 80% de las madres que ayudaron a colonizar o que colonizaron esa zona eran extremeñas y andaluzas. Bueno, a ver, es que rastrear la lengua es la mejor forma de rastrear los orígenes. Claro, si tú escuchas el español que hablamos en México, pues es andaluz. O sea, no es el de los castellanos, ¿no? Mucho más, porque casi no llegaron castellanos acá. Eventualmente fueron enviados durante el virreinato como burócratas, pero, y justo el criollo de aquí procuraba no hablar como el castellano. Y como aquí lo que llegó a ver, llegan todos los andaluces que hablan así medio rápido, como hablamos aquí en México, y que además pasan por la Canaria, y que en la Canaria entonces también se comen la letra, disminuyen la palabra, pero además usan el usted en lugar del vosotros. Y pues finalmente es el usted lo que usamos acá. Es decir, nuestra lengua española es extremeña y canaria, andaluza y canaria, ¿no?
Hasta en eso se ven nuestros orígenes. Pero bueno, pues es lo malo de las narrativas de odio. Y lo más triste es que yo te puedo asegurar que hasta antes de este gobierno, aunque siempre se ha educado esta versión de la conquista, te puedo asegurar que el mexicano por medio no tenía ningún conflicto con España y con lo español. Yo quiero pensar que hoy en día tampoco. Lo malo, cuando el discurso de odio viene del presidente y que además el presidente, su único trabajo es hablar como merolico 3 horas todas las mañanas y luego irse a dormir, y que dedique su conferencia de todas las mañanas a reafirmar su discurso de odio. Mira, lo digo sin exagerar, Andrés Manuel López Obrador en Alemania estaría en la cárcel, porque lo que él hace es un discurso de odio. O sea, promover todos los días que todo un pueblo, el mexicano, odie a todo un pueblo, el español, bueno, es un discurso de odio. Son ilegales en Europa y aquí es pues, la cotidianidad de la política. Pues Raúl, no sé si... Si me permitís, porque a lo mejor deberíamos de aprender de los anglosajones, que son tan, con sus vicisitudes, su idiosincrasia, sus diferencias, son tan grandes porque tienen esa lengua vehicular, que es el inglés. Claro. Australia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos son una piña, pero porque tienen esa lengua común. ¿Por qué no podemos nosotros ser igual? ¿A quién le interesa que estemos divididos? A Inglaterra, pues como fue desde el principio, porque las independencias, lo que aquí llamamos independencias de América, pues es la caída del Imperio Español. Y esa caída del Imperio Español, a ver, tiene muchas causas internas. España sí se enfrentaba a una decadencia tremenda. Carlos IV y Fernando VII, pues no son así el ejemplo del mejor rey que se puede tener. Agrégale Napoleón, que bueno, pues Napoleón destruyó todo a su paso. Pero bueno, al final es una Inglaterra que ya dominaba la economía, sobre todo de Sudamérica, y que quiere sacar a España de la ecuación. Y Inglaterra hace lo que hace siempre, hacer que otros que son más pendejos que ellos luchen sus guerras. Y entonces ahí tienes a Inglaterra patrocinando a Simón Bolívar, a José de San Martín, a Francisco de Miranda, porque todos los libertadores de América recibieron sus planes y sus presupuestos en Londres. Y bueno, pues a ver, ¿quién nos quería dividir? Inglaterra lo logró perfectamente. Al final hay que entender que Inglaterra y España llevaban 300 años en una guerra de imperios, ¿no? El imperio dominante durante mucho tiempo, la potencia mundial que era España, y lo de siempre, la potencia emergente que era Inglaterra, pues tiene que desbancar a la potencia dominante, y es lo que hace. Y lo hace con guerra y con malas artes, ¿no? Porque al final son ingleses, ¿no? Pues, ¿qué van a hacer? Creo que Jero ya mismo va a ir despidiendo, entonces yo quisiera que Juan Miguel nos recomendase un libro, la editorial, donde si se puede conseguir o no en Amazon, o algún otro libro que tenga usted por ahí que le pueda interesar a los oyentes de Turno de Noche, a los espectadores de Arcadia. Pues mira, tristemente ninguno está publicado físicamente en España, todos se pueden encontrar por Amazon, todos están también en formato digital, en ebook, en todas las plataformas, todos están en audiolibro, los audiolibros los narro yo y creo que me quedaron muy chéveres, muy bonitos. Y bueno, a ver, el que creo que les puede interesar más en España, pues es mi Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, que es una visión global, o sea, te acabo contando la historia de toda la humanidad para entender bien a España y entender bien a ese Cortés que sale. Y tengo una novela, tengo 20 libros, pero que les puedan interesar en España. Esta es novela, se llama El Misterio del Águila, y es una novela sobre la independencia de la América española en medio de las guerras napoleónicas, la crisis del Imperio Español, y a través de la novela pues trato de hablar de estos traumas de la conquista. Pongo a un personaje que es un criollo que se siente súper español y una mestiza que se siente súper indígena, cada uno con sus prejuicios en contra del otro. Obviamente se acaban enamorando, los divide la guerra de independencia, su amor tiene que sobrevivir a la guerra, pero bueno, pues el misterio al que se refiere el título, El Misterio del Águila, acaba siendo que estos dos personajes el misterio que ellos tienen que resolver en la novela es encontrar una línea específica del linaje, y esto es bien interesante porque esto es real, el linaje de Hernán Cortés y Moctezuma, porque Hernán Cortés tiene una hija con Isabel de Moctezuma, que es la hija de Hernán Cortés, y el linaje de Moctezuma y Cortés sobrevive hasta la fecha. Entonces, bueno, pues también no deja de ser interesante, como además los condes de Moctezuma pues son grandes de España y viven en España, ¿no? Y no parece molestarles el tema de la conquista, y son los descendientes de Moctezuma.
Pues en la descripción del vídeo vamos a dejar un enlace a Amazon para estos 2 libros, para quien quiera hacerse con ellos y leerlos, que seguramente... Yo, ya si te digo, yo, Raúl, yo no sé tú, yo los voy a pedir los 2. ¿Vale? Quizá cuando se emita este programa en 2 semanas, los tengamos ya en casa. Ojalá podamos hacernos con ellos. Y bueno, Juan Miguel, decirte que ha sido un verdadero placer, hemos aprendido muchísimo contigo hoy aquí. Y que, por supuesto, si el destino así lo quiere, que ojalá volvamos a poder contar contigo para futuros programas, porque ha sido un placer. Pues no, estaré encantado, por supuesto que sí. Raúl, a ti no te digo nada porque tú estás en tu casa, tú ya... Yo puedo subir, si los que hayan estado pendientes de mi ventanita, he ido subiendo por la escalera, llegado mi mujer, me ha abierto de tranqui, y aquí estoy en la cocina delante del frigorífico. Sí, yo te iba a decir, tapa la marca, que no pagan, ¿sabes? ¿No? Pues a todos los oyentes de TDN, ha sido un placer estar con vosotros un viernes más y por supuesto en compañía de Juan Miguel Zunzunegui, que a quien más, una vez más, doy las gracias por este ratito que nos ha hecho pasar, que nos ha instruido, que nos ha ilustrado con sus conocimientos y que siempre es un placer aprender de los maestros. Así que Juan Miguel, un placer enorme. Muchísimas gracias a ustedes, qué gusto. Raúl, muy buenas noches y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, buenas noches, hasta la semana que viene.